Ok. Bueno, Muy bien. Bueno, la clase pasada entiendo que terminamos de ver todo lo que era estructura. ¿Pudieron ir viendo el Power? ¿Qué pudieron ir haciendo? ¿Cómo fueron avanzando? yo pude ver lo Yo que el Power lo vi subiste. y Sí, bien. ¿Pudiste ver que la clase o el Power? Porque el Power se los dejé completo también con las dos clases. Sí, primero vi la clase en dos Ujú. partes, que la Bien, vi un poco en la notebook y un poco en el teléfono, porque bueno, bien, costaba cargar, y después vi el Power que, que nos enviaste, o sea, todo lo que íbamos viendo en bien, la clase. bien, genial, bien. Hasta ahí vamos claros, ¿no? Con todo lo de estructura, sí. Sí, Sí. Sí, bien. sí. ¿Cómo sigue esto? Nosotros tenemos dos clases, esta y la que viene, donde deberíamos ver los cuatro marcos teóricos principales. No le voy a dedicar mucho más tiempo a eso porque después a mí lo que más me interesa es que empecemos a trabajar, como les decía, con los puentes o con el nexo entre entre los cuatro marcos teóricos. Vamos a trabajar bastante sobre integracionismo y eclecticismo y después vamos a trabajar sobre, bueno, la diferencia entre marco teórico y técnica, algo de esto ya hablamos, y eficacia, eficiencia y efectividad en psicoterapias también vamos a ver dentro de la misma unidad. Y, y vamos a ver algo de esquizofrenia, y ahí ya tendremos seguramente el primer parcial. Y después nos van a quedar algunas cuestiones psicoanalíticas, algo más de psicosis y todo lo que es vejez. Y ahí ya tenemos el segundo parcial. Más o menos son 10 clases por delante, una cosa así, ¿no? Según más o menos tengo el cronograma, bueno, ustedes lo tienen igual también subido en el campus. De alguna manera, estructura psíquica, creo que ustedes no lo habían visto de esta manera a lo largo de la carrera, ¿o sí? No. Bien. No. Lo que vamos a ver y la clase que viene de marcos teóricos, por ahí sí hay cosas que vieron, pero por eso yo me quise focalizar específicamente en técnicas, ¿sí? O sea, en que hablemos de las técnicas psicoterapéuticas, o sea, yo les pedí que habláramos de los preceptos teóricos, de los autores clásicos y los autores actuales, y cómo está eso en Argentina, y que nos centremos también en las técnicas psicoterapéuticas, ¿no? Eh, Según tengo agendado, Diego hoy nos va a hablar de Gestalt. ¿Es correcto, Diego? tal cual, así es. Bien. ¿Alguna duda con lo visto hasta acá? No. ¿No? Bueno, le damos paso a Diego entonces. Te escuchamos. Yo voy a ir metiéndome. Sí, yo hice como una especie de trabajo, o sea, era para subir. Yo me acuerdo que vos dijiste que después lo ibas a ver y después Exacto. para subirlo. Sí. Pero yo quería, o sea, yo lo hice completo y ahora me subrayé. Ahí, ¿los llegan a ver ustedes? No, tendrías que poner compartir Bueno, pantalla. No. lo puse para compartir. Y Pero puse todavía no compartir se ve. pantalla y todavía no ha ocurrido. Ahí me tira que sí, ¿no? Si no lo puedo ir leyendo. Básicamente, porque había puesto con imagen, hice un par No, de me gustaría, cuadros, una estaría serie bueno que de... lo podamos ver. Dale, cualquier cosa voy a pedir asistencia a alguien que la tenga más clara de acá. Si me mancan un segundo, pido. A Dale, ver, no hay por ahí problema. tengo eso. Ahí está, Diego. ahí arrancó Diego. Ah, Ahí arrancó. ¿Ves? Porque yo no veo, entonces. Ahí estaba. Dice, ha empezado la función de compartir las pantallas. Lo que no se ve es, Es es lo, claro. el texto.
Por ahí, Recién claro, entendí. fíjate que estés compartiendo esa pantalla, ¿viste? Te permite compartir como varias cosas. Sí, es incluso el título de lo que voy a compartir, como que no la prende. O por ahí es lentitud nomás. Puede ser. Pará, voy a hacer ayuda. ¿No me ayuda? Voy a pedir ayuda, no me ayudas, dijo. Está bien, es correcto, ¿no? No estoy pudiendo compartir. Ah, está bien, es eso. Bueno, entonces, ahora empiezo, si por ahí corro, se empieza a ver. Claro, exacto. Básicamente hice una introducción que un poco iba en el sentido de lo que vos decías, de explicar cómo, en este sentido, lo voy a leer, la psicología en la actualidad, tanto en su aspecto teórico como en la práctica clínica, se nutre de distintos enfoques conceptuales, cada uno de ellos tiene su propia concepción del sujeto, define su campo de acción y sus objetos de estudio. Bien. Así unos se benefician con otros en el desarrollo, enriqueciéndose mutuamente sin perder su esencia. Eso es como una introducción, es bastante cruel esto porque no avanza, y lo que me tomé, o sea, me parecía oportuno que el término Gestalt es tan complejo que valía la pena analizarlo. Y lo analicé, la traducción en español es forma o figura, pero también tiene otras acepciones, como aspecto, personaje, configuración. Cuando uno lo pasa por la tamiz de la psicología, ahí cobra el sentido de totalidad y proceso, que es el que más se acerca a la definición que usamos en psicología. Bien. Pero cuando uno encima le pone el lente de la metodología o de la epistemología, Gestalt queda homologado a lo holístico, a la palabra, al holismo o al holístico, que es esta concepción prácticamente de un todo en sí. Entonces yo después explico cómo es eso. Eso es como la introducción. Y después Bien. explico qué es el enfoque holístico. El enfoque holístico implica enfatizar la importancia del todo considerado en su globalidad sinérgica, que es la clásica frase del axioma de la Gestalt, que es que el todo es más que la suma de las partes. Y no sé si corre, si llegan a verlo, pero hay un gráfico en el Ya que hay llega. 3 círculos concéntricos. Sí, viene como lento, ¿no? Sí. Esos 3 círculos concéntricos, uno implica, el de interior es como el sujeto orgánico, el humano, la especie biológica, el universo de los fenómenos somáticos, todo lo que ocurre en el cuerpo. Después el segundo círculo implica al sujeto psíquico, que es su percepción del tiempo, del espacio, sus vivencias, toda esa cuestión. Y hay una tercera órbita de influencia que implica la existencia de una suerte de pericuerpo sociocultural que lo envuelve a él y a todos, que es lo que logra la realidad conjunta. Eso es el enfoque holístico y a eso es lo que se dedica a observar como la Gestalt. Eso es su objeto de estudio, su campo de estudio. Ahí pone el acento, por decirlo de alguna manera. ¿En dónde, perdón? Pues en ese enfoque holístico, en esas tres, En esos 3 niveles. esas capas de la persona en esos 3 niveles. Bien. Después dividí la historia de la Gestalt en 2 periodos importantes, porque ocurre de por medio de la guerra y demás. Hay un primer periodo que que hice un cuadro, que para que lo más nada, que va de 1910 a 1930 y pico, que es el de la producción teórica. Bueno, en esta producción teórica, en ese primer momento es de producción teórica, están los
como los nombres, es toda la etapa más científica de todas, es donde están los experimentos, donde están todos los avances, y qué lento. Hice un cuadro en el que está el periodo, los exponentes de cada periodo, y después qué hizo la Gestalt en general en ese momento. En el periodo fundacional, que va de 1912, aparece el estudio del experimento de la percepción y el movimiento, que ese es el libro fundador. También se da lo de las leyes de la percepción, se da lo del fenómeno phi, y se empiezan a trabajar con la diferencia entre el pensamiento reproductivo y el pensamiento productivo. Ahí llegan como al concepto de insight, hay múltiples aportes también en la educación y en la comunicación. Mientras tanto... Te pausa un segundo, sí. Diego. Sí. 2 o 3 Dale. cosas como para retomar. Dale, buenísimo. Lo primero es que la Gestalt como tal, que hablas de Max Wertheimer, ¿no? Probablemente sí. entre él, Kohler y Kafka. Digo, son los padres, ¿no? de la Gestalt. Inicia como una... Sí, a ese periodo me refiero con esto. Claro, está perfecto. Inicia, le pregunto al resto, no a vos, ¿inicia como una corriente psicológica en realidad? ¿Aspira a ser una corriente psicológica? ¿Se escuchó, no? Sí, yo escuché. O sea, creo que acá empezamos me gusta que hayamos empezado con Gestalt porque empezamos a trabajar de alguna manera con un concepto gestáltico que es el isomorfismo, por otro lado, pero con el hecho de las ciencias que empiezan a converger, ¿no? Sí. Entonces, digo, ¿ustedes tuvieron materias donde vieron psicología de la Gestalt? Camila, Ángela. Por arriba, el primer año de la cursada. Carolina. En psicología general. No, en psicología social. En psicología general no vieron Gestalt. Mirá, este se veía ahí. Introducción a la psicología, sí. Un poco. Bien, entonces es como para que nos tomemos un tiempo más, ¿no? Porque probablemente es de la que menos vieron. Sí. Sí, totalmente. Entonces, pensemos un poco más. Lo que está hablando Diego incluye el tema de la buena forma, ¿no? Habla del orden de las formas. En realidad está hablando específicamente de cuáles son las leyes de la percepción. Entonces, en estas leyes de la percepción, ¿aspira a ser desde su inicio una corriente psicológica? Camila, te voy a abrir el micrófono solo para escuchar tu respuesta, no tengo... Igual, ¿qué preguntaste, perdón? Si en este inicio, ¿sí? 1912, que habla de la percepción, los estudios experimentales, si la Gestalt aspiró en ese momento a ser una corriente psicológica específicamente. No sé. Qué lío, ¿no? Porque... A ver, voy a un terreno donde para ustedes por ahí les es más amable. Más conocido, no sé si más amable. El psicoanálisis desde su principio aspiró a ser una corriente psicológica, probablemente la primer corriente psicológica, porque aspiraba a entender el funcionamiento mental. Freud en un principio habla del alma, digo, va por distintos lugares, ¿no?
pero Freud era neurólogo. El del cerebro se conocía poco en relación a ahora, pero se conocía. Pero él aspiraba a entender cómo funcionaba la mente. El aparato psíquico no es otra cosa que lo que hoy le decimos mente. Pero la Gestalt, en realidad, ¿qué le interesaba entender? No, el fenómeno del... ¿Puedo Sí. meter bocadillo? Sí, Diego, sí. Básicamente el fenómeno de la percepción, pero sobre todo cómo entendía, cómo percibía y cómo aprendía. Bien. No exactamente cómo aprendía, pero cómo se aprendía la percepción, cómo se aprendía a través de la percepción. Bien. Era más teórico, era puramente teórico. Pausa. Es correcto lo que decís. La percepción. Se mete con la percepción. ¿Y la percepción qué es para nosotros hoy? La forma como ingresa el mundo a nosotros. Cuando dije pausa, era pausa para vos, Diego, no para el resto. Perdón. Vos ya hiciste el trabajo. No me spoilees, Claro, sí. No me spoilees tu trabajo. Perdón. Por cada spoileo que me mandes de tu trabajo, cuento algo de La Casa de Papel para los que no lo vieron. No. ¿Qué es la percepción para nosotros hoy? Es quilombo, ¿no? Es un constructo. ¿Es un constructo? A ver, ¿qué pasos tiene la percepción hoy? ¿No? ¿Cómo entendemos que una persona percibe hoy? Desde cualquier corriente. La captación del estímulo. Bien. Los sentidos, la captación del estímulo, ¿qué más? ¿Quién percibe? ¿Percibe el sentido? ¿Percibe el cerebro? ¿Percibe la mente? ¿Quién percibe hoy? No, la vista es el órgano de la percepción. Es un órgano. Es uno de los órganos de percepción. Bien. Pero el que percibe es el sujeto como tal. Bien. Y en el contexto en el que está también. Bien. O sea que hoy lo que podemos decir es que, no sé, hoy estamos viendo esta pantalla, no porque esto sea una pantalla, aunque es una pantalla. Nuestro órgano visual, que es el ojo o los ojos, sí, están tomando ese material estimulante, ¿sí? Ese material estimular, a través de los conos y los bastoncitos, si no mal recuerdo, ingresa, ¿sí? Hace una convergencia en el cristalino al nervio óptico, y de ahí ya se vuelve eléctrica la percepción, ¿correcto? O sea, sí. Hay un ojo que recibe un material lumínico y que se transforma en electricidad. Esa electricidad, bueno, los pares craneanos van al lóbulo occipital, y el lóbulo occipital hace una interpretación de eso. Hasta ahí vamos de acuerdo. Sí. Todo eso, estamos hablando de cómo ingresa un estímulo visual. Pero ustedes me dijeron que percepción era algo más. No es solo la interpretación cerebral, sino también es cómo el sujeto percibe. Cómo el sujeto entiende o interpreta lo que percibe. Y en esa interpretación es tan complejo como las vivencias internas, las vivencias externas,
el contexto social, la historia del sujeto, ¿no? Todo eso es la percepción, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, la representación que tenga acerca de lo que está percibiendo. Exacto. O sea que todo eso, fuimos desde lo más biológico a lo más psicológico, si se permite. Hoy podríamos decir que la percepción es una función psicológica. De hecho, las reglas que vamos a ver, que nos va a mostrar Diego de la percepción, son las funciones biológicas, psicológicas de la percepción. Entonces, ante mi primer pregunta de si la Gestalt apuntó a ser una corriente psicológica, en realidad no necesariamente. La Gestalt apuntó a describir cómo percibimos los seres humanos. Que es consecuencia de cómo percibimos los seres humanos que la Gestalt se transforme en una corriente psicológica. Porque en realidad tiene mucho más que ver con el funcionamiento de la mente que solamente con el funcionamiento del cerebro. Pero en su inicio, la intención era describir cómo percibe el ser humano. Y eso los lleva a la mente. ¿Me siguen hasta acá? Se va a cortar, volvemos a entrar, ¿dale? Sí. Bueno. Bien. Entonces, ante la primera pregunta de la corriente psicológica, en realidad en su inicio era describir la percepción, cómo percibe el ser humano. Pero Diego nos... un poquito más. Decía, Diego nos incluyó en el trabajo 3 columnas, que si nosotros empezamos a tener claro que la Gestalt lo que quiso venir a describir era cómo percibimos, y que eso inevitablemente nos lleva hacia la psicología, empezamos a entender por qué empieza a transitar por los caminos que transita, pero que no fue su intención en un inicio. Era empezar a entender cómo percibimos la forma, para después transformarse en la psicología de la forma. Y un paso más. Si acordamos que percepción es una función psicológica superior, Sí. porque entendemos también que interceden un montón de mecanismos. La abstracción, procesos cognitivos. Sí, de todo, ¿no? Digo, depende de dónde nos paremos, ¿no? Si nos paramos desde el cognitivismo, tiene que ver con procesos cognitivos. Si nos paramos desde el psicoanálisis, va a tener que ver claramente con las huellas némicas. Digo, depende obviamente desde dónde nos posicionamos. Sí. El paso siguiente a entender, ahí empieza con lo de la pantalla, genial. Ahí empezó, ¿no? O al menos... Sí, se puso. Sí. Sí. Ahí va. Si empezamos a entender esto, vamos a entender que el hecho de que la Gestalt quiera empezar a hacer o aspire a hacer un marco teórico psicoterapéutico es un paso más. No fue en su inicio eso. O sea, que la Gestalt se transforme después en un marco psicoterapéutico con sus técnicas específicas, con todo eso, es porque tiene este constructo teórico, pero es una consecuencia, no fue la causa. A ver si se entiende un poco. Es exactamente al revés que lo que pasó con el psicoanálisis. Freud empieza a crear un marco teórico desde la clínica. Freud empieza como terapeuta para después crear su marco teórico. La Gestalt, el camino fue exactamente inverso. La Gestalt arranca desde la percepción, arranca desde entender que eso era una función psicológica, para después poder transformarse en un marco teórico para una psicoterapia. Y esto no es menor, porque en realidad llevó muchos años la descripción de la Gestalt Theory y de la buena forma. ¿Me siguen hasta acá?
Sí. Sí. De hecho, buenísimo que lo consideremos dentro de los 4 marcos teóricos principales, y quería hablar de las 3 columnas que puso Diego, porque es contemporáneo ¿a qué? Al Laboratorio de Psicología Experimental de Wundt, es contemporáneo a Watson, es contemporáneo a Freud. O sea, se inicia en los mismos años. Entonces, es como si hoy tuviéramos que pensar en los 4 padres de la psicología, y la Gestalt sin duda es uno. Porque no nos queda otra, porque se ubica en ese momento, y porque antes del 1900 no había corrientes psicológicas. Una ciencia nueva la nuestra, no la había. O sea, había descripciones de funcionamientos mentales, sí, pero no había teorías psicológicas, con lo que implica una teoría psicológica. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Bueno, ahora ya sentí que atrás de la cámara me hacían así, que era como ¿Sí, bien. la pantalla? Listo, ahora creo que ya estamos para arrancar, Diego, sí arranca. Bueno. Bien. Bueno, Seguimos, entonces. básicamente esa, sí. Veníamos bien. Es tremendo, es muy... Pasamos a Zoom. Se hace muy difícil. Yo lo que puedo hacer es, les puedo ir contando desde otro lado, y listo. Les cuento y aunque no lo vean, me van a tener que creer, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero recién se veía, ¿qué pasó? Y no, sabés que tengo el relojito como que está tardando en cargar, ¿no? No es que yo haya hecho algo que... Bueno, ya se va a ver. Porque es lento, lo plantea de esa manera, digamos. No sé, la verdad... Vamos. Bueno, esa primera etapa de... es exactamente justo lo que iba a decir, había iniciado como una teoría que vino a hablar sobre la percepción, vino a poner en juego su descubrimiento, lo abrió como un descubrimiento al mundo, porque también lo usa la pedagogía, lo usa la comunicación, la semiología, es un conocimiento, a raíz de la se utilizó para muchas otras disciplinas, no solo para la psicología. Uh-huh. Después de ese periodo empieza algo que yo en el trabajo lo puse como está incluso un poquito señalado. Empieza el ascenso del nazismo en Alemania, muchos de ellos son judíos, hay una diáspora, se emigran, pero también se da, tienen que irse de las universidades y van a parar a Estados Unidos muchos, a Sudáfrica, el creador de Per, que es el creador de la psicoterapia, va a parar a Sudáfrica, que hay una diáspora, hay un momento de silencio, en ese momento de silencio aparecen como las primeras críticas fuertes a la teoría. Todavía no existe como tal la psicoterapia. Y hay unas críticas muy fuertes a la teoría y se genera un silencio de casi más de una década, en la que no se produce, hay gente que sigue comulgando con esto, se sigue avanzando en todo lo que avanza. O sea, todas las investigaciones en la Gestalt siguen funcionando, siguen siendo útiles, sin embargo aparecen unas críticas. Les critican un poco que hicieron un método fenomenológico y no es esencialmente científico la forma en que ellos analizaron la forma. Le critican también que solo probaron en forma de 2D, o sea, en el plano, y no lo pudieron elaborar de la misma manera en 3 dimensiones. Y otra crítica que se le hace, bueno, es una al isomorfismo que nunca se pudo demostrar, que esa es la crítica más fuerte, que nunca se pudo demostrar que el cerebro procesa la información como la Gestalt lo sostenía, que ahora, con el diario del lunes, sabemos que ya no es así, que es como el pecado original de la Gestalt, el haber pronunciado eso. Y una cuarta crítica que tiene que ver con
con la cuestión de que esto funciona si el dato no es claro. O sea, todo lo que ponen en funcionamiento la percepción de la Gestalt es si estamos en una imagen ambigua, pero si la imagen es clara, no queda claro que uno a partir de una imagen clara pueda resolver lo que la Gestalt propone. Eso es como... Te hago una pausa. En realidad, dale. Perdón, lo que no termino de ver. Lo que no tenemos hoy es la evidencia neurofisiológica de que las leyes de la percepción sean así, pero no tenemos evidencia contraria. Nadie dice que no sea exactamente, así. Sí. Claro, no es que alguien demostró que tal cual las leyes que plantea la Gestalt están mal planteadas. No, lo que no se pudo hoy demostrar es neuropsicológicamente o neurofisiológicamente en qué zona del cerebro funciona de esta manera. Pero digo, si vemos ejemplos, la ley de cierre, bueno, un montón de leyes de la percepción son empíricamente comprobables, ¿no? Es interesante eso. Sí. Bueno, y ahí podemos pensar en el segundo momento de la terapia, inicial de la terapia Gestalt, que es propiamente de su historia, que es la terapia. Bien. Que lleva adelante es Fritz Perls con su mujer, que es Laura Perls. Los dos eran psicoanalistas, ella era psiquiatra, el psicólogo, no, él era... era más médico, pero tenía otra, no era psiquiatra. Pero los dos, de hecho Perls es el que crea la Sociedad Psicoanalítica en Sudáfrica, tiene encuentros con Freud, se decepciona un poco a través de esos encuentros, pero es como anecdótico eso. Y él escribe un libro que se llama, en el 42, que se llama Yo, Hambre y Agresión. Y ahí empieza a perfilarse como la teoría psicoanalítica, la teoría Gestalt de clínica. Pero en realidad se concreta en el 50 con un texto que se llama experimento, no me va a salir, bueno, Gestalt Therapy, Existence and Roaming in the Human Personality. Sí, es cómo se forma la personalidad de los seres humanos. Bien. Y tiene un nombre que es PHG, que se lo conoce así al texto, porque es el nombre de los tres creadores, que es Paul Goldman, Raphael Hefferling, no sé cómo se llama, y Fritz Perls. Esa es como la base de la psicoterapia teórica. Ahí ellos plantean que se puede acceder a través de la personalidad, todo lo que llevan adelante después, que ahora lo explicaré. Y Fritz Perls con Laura crean en Nueva York un primer instituto y empiezan a trabajar. Bien. En ese trabajo va desde la mitad de los años 50 hasta finales de los años 50. Y esa es lo que se conoce como la Escuela del Este, porque está dividida como en dos escuelas teóricas la Gestalt. La Escuela del Este, y después Fritz se separa y va a parar a California, se va al oeste, la costa oeste, y ahí se encuentra con todo el fenómeno del bigness, del hipismo, toda su rama de la Gestalt que se vuelve más holística, también la que más de autoconocimiento, se vuelve más mística. Están bien diferenciadas las dos escuelas. Eso ocurre entre finales de los 50 y los 60. La diferencia básicamente es que en la costa este es un poco, hacen avances más científicos, más relacionados con la primera etapa de la Gestalt. Hay mucho desarrollo acerca del movimiento, mucho desarrollo más científico. Y la escuela del oeste es un poco más hipona, por decirlo, va más allá, va a la percepción, a cómo se concibe el ser humano, a movimientos, mucho movimiento regresivo, tiene una importante carga de todo eso. Bien. Y acá están las leyes principales, que no sé si las llegan a ver, si ha corrido la... Sí. Acá están las principales leyes que se las y están... Por ejemplo, la ley de pregnancia o de buena forma. Ahí el elefantito que se ve, nosotros lo vemos en general y es un elefante con 4 patas, pero si te acercás, tiene 5 patas.
Ujú. Sin embargo, el cerebro lo que percibe es que hay 4 porque entiende que lo Sí, soluciona. es un Despeja heurístico. todas las X y dice el elefante tiene 4 patas. Exactamente. La ¿Lo ley ven de esto? forma, de fondo y figura. Bien. La ley de forma y figura, que es esta de los 2 rostros, que puede ser es la más conocida de todos, del florero. Después, el principio de semejanza, de cómo si bien son todos círculos, al tener la diferencia del color, nosotros entendemos que es un damero, un tablero cuadrado. Momento. El principio En el de fondo y figura, o figura y fondo, Ujú. todos ven que hay 2 imágenes. ¿Es correcto? Sí. 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 Y en el principio de la semejanza, pese a que son todos círculos y lo único que cambia es una figura del color, nuestra memoria icónica lo que hace es que pensemos rápidamente que es un tablero, ¿no? Ujú. Bien. El de proximidad, Diego. El de proximidad es, tenemos de un lado todo lo... no identificamos que son círculos porque vemos que es un grupo de que son círculos que forman un cuadrado y después el otro grupo son 3 rayas por cómo están agrupadas. El cerebro tiende a agrupar por orden, por ese tipo de orden. Después, el principio de simetría son estas 2 partes que son simétricas, entonces el cerebro cierra automáticamente la forma. Si bien son 2 alas, nosotros podemos cerrar la mariposa. Exacto. Después tenemos, por favor, este es súper interesante. El principio de continuidad. Lo que, si bien aisladamente son todas liñitas intercortadas, el sentido nos permite, al cerebro le permite adivinar la intención de la figura. Después el principio de dirección común, acá son todos triángulos, pero tenemos la sensación de que unos, o sea, son 2 cosas distintas o describen describen distintas cosas por cómo están ordenados. El principio de simplicidad es un poco parecido al del elefante, que afirma que el individuo organiza su campo de perceptuales con rasgos simples, rectangulares, y tienden a formas buenas. O sea, enseguida lo resuelve como algo que tiene que ser sencillo. Que todo tiene que ver con el mecanismo de adaptación del ser humano, ¿no? Como del homínido más... Todo esto eran adaptaciones para sobrevivir, es casi darwiniano su concepto. Y después está el principio este de igualdad y equivalencia, en que vemos que las rayas paralelas se nos hacen que las distinguimos como por principio, automáticamente distingue el cerebro de esa forma. Y el principio de cerramiento el principio de cierre, que es Sí, la ley de cierre, ¿no? Es la ley de cierre, que el cerebro interpreta muy rápidamente las líneas rectas, son rápidamente definidas, y puede figurarse la forma, el triángulo que vemos ahí encerrado entre los círculos. Que sobre ley de cierre hay un montón de logos, ¿no? Digo, Sí, sí, muchísimo. ¿qué logo se les viene a la mente que utiliza ley de cierre? Menos Diego, ¿no? ¿Se les viene algún logo? ¿No? No. ¿Los ayudo? Bien. Ahí se los mando. Momentico. ¿Lo ven? Sí. Sí. Es ley de cierre. ¿Sí? Ajá. Claramente es ley de cierre. O sea, nosotros cerramos la C.
de Carrefour, pero en realidad son dos figuras completamente distintas, y de hecho es interesante porque no utiliza rectas, utiliza curvas, por eso mucha gente a primera vista no lo ve, pero una vez que uno lo ve no puede dejar de verlo. Claro. ¿Se entiende? Ok, Sí. bien. Y ahora cómo dejo de compartir esto, ¿no? Y te lío. Listo. Espera. Un segundo. Dejar de compartición. Listo. Seguimos contigo, Diego. Dale, y ahora, como otro título, ahí terminaban, estas son las técnicas, cómo fueron creando las técnicas en base a teoría. Bien. Básicamente, tienen tres, dividen todas sus técnicas en tres tipos de técnicas. Técnicas supresivas, expresivas y técnicas integrativas. Yo lo que tengo subrayado, me parece que vale la pena ser leído tal cual está. El organismo, la totalidad del cuerpo y la mente que somos, se regula a sí mismo a través de ciclos sucesivos de 7 fases o etapas. Reposo, sensación, formación de figura, movilización de energía, acción, contacto y de nuevo reposo. En los diversos espacios que median entre las fases del ciclo se puede producir las autointerrupciones, con la finalidad de evitar el dolor, el sufrimiento, no sentir, no vivir y separarse de lo amenazante en un mismo huir. Ese es lo que la Gestalt entiende cómo funciona el mecanismo de defensa. Y las técnicas regresivas, las técnicas todas, las supresivas, las expresivas y las técnicas integrativas están apuntadas a según esté, usando términos psicoanalíticos, fijadas, problema. Si el problema tiene que ver con no darse cuenta, se usan las supresivas, pero ahora lo explico, es más fácil. Las técnicas supresivas pretenden básicamente evitar o suprimir los intentos de evasión del aquí y el ahora y de su experiencia, es decir, se busca con ello que el sujeto experimente lo que no quiere o lo oculto a fin de facilitar su darse cuenta. O sea, tienden a que deje de evitarse el sujeto. Todas las técnicas van en ese sentido. Se me superpone cuando quiero... ¿no? Sí, ahí se ve mal. Pará, ¿por qué no hacemos una cosa? Ahora, hagamos un minuto de pausa acá. O sea, hasta acá lo que vimos fue tanto la historia de la Gestalt como las leyes, que es muy importante. Hablamos también de los autores clásicos a nivel mundial, ¿no? De Peirce y de Laura Peirce, de Fritz Peirce y de Laura Peirce. Sí. ¿Vieron alguna sesión de Fritz Peirce? Están en YouTube. ¿Las han visto o no? No. No. Lo que voy a hacer ahora, en un ratito, no ya, les voy a subir al campus para que vean una sesión de Fritz Peirce. Digo, ojalá lo pudiera hacer con todos los clásicos, ¿no? Pero creo que les va a resultar interesante poder ver cómo él aplica sus propias técnicas. De hecho, si no mal recuerdo, el video que está usa las técnicas supresivas específicamente y le explica a él. Él mismo cuenta cómo fue que lo utilizó. Acá, digo, en cada trabajo vamos a ver estos mundos, ¿no? O sea, primero la parte teórica para después caer a las técnicas específicas, que es probablemente lo que más interesa. Ahí aparece Nicolás.
Hola, hola, ahora sí. Hola. No sé qué pasó. A todos se le o solo a mí. Nosotros quedamos todos. Ah, mira, Sí. rarísimo. De repente hizo puff y me tiró. Decía, Se venía cortando tu voz, ¿cómo? se venía entrecortando y de golpe Se nada. cayó. Ah, mira. Decía, nosotros vamos a tener dos mundos, ¿no? Un mundo que es el del marco teórico, y está buenísimo como Diego lo fue llevando para entender por qué va por ahí la teoría. Y el segundo mundo es el de las técnicas específicamente, que es probablemente lo que más nos interesa a nosotros en esta materia. Por eso, así como tienen poca, o hasta ahora tenían poca info de Gestalt, con Diego, digo, estuvo bueno que nos podamos extender con el marco teórico. Es esperable que en ustedes avancemos más rápido con el marco teórico para ir llegando mucho más a las técnicas, ¿sí? Porque en realidad es lo que más nos interesa. Cada técnica va a responder a un precepto teórico, ¿sí? En Gestalt se va a ver bastante lo de los tres grupos de técnicas, tanto supresivas, expresivas como integrativas, cómo responden a distintos principios teóricos específicos de la Gestalt en particular. Yo les propongo que hagamos lo siguiente, que dejemos esto hoy acá y que arranquemos ya con las técnicas la clase que viene. No obstante, si están de acuerdo. No obstante, si también están de acuerdo, lo que me gustaría, Diego, es que, bueno, vayas haciendo las correcciones al trabajo, digo, hay, no sé, algunas cuestiones de sintaxis y qué sé yo para corregir, y que ya lo puedas subir. Entonces, si querés, la clase que viene te lo proyecto yo directamente, que así por ahí Perfecto, sí. anda más fluida. Lo subo al campus. Claro, subilo al campus. Subilo al campus, hay un espacio Perfecto. para subir los trabajos, corregirle si querés las cuestiones que figuraban para corregir, y subilo, está muy, muy bien estructurado, y te lo proyecto yo la clase que viene. Perfecto. Y lo que les voy a subir también ahora es las grabaciones de hoy, más voy a buscar el video de YouTube de First Pearls para que lo puedan ver, ¿sí? Y así lo ven ahí mismo, aplicando sus propias técnicas. ¿Les parece? Hola. Sí. Ahí volviste. Ah, ¿no se escuchaba? No. Ah, qué bien. ¿Desde dónde? No, que subiera al campus y que lo ibas a pasar vos, eso se escuchó. Y después dijiste, también les voy a subir y no escuchamos más nada. No, voy a buscarles una sesión de Fritz Perls para que la puedan ver también. Ah, buenísimo. ¿Ah? Y la clase que viene, Diego arranca directo ya con las técnicas. ¿Ah? Así lo podemos ver. Perdón, ¿y nosotras con Caro llegaríamos para el martes que viene o porque falta Pau también, Paola? Sí, me parece que Pau estaría bueno, pónganse de acuerdo a ver si Pau ya da la vez que viene y ustedes dan la otra. Vuelvo a decir, Bueno. la parte teórica, en los otros marcos teóricos vamos a ir bastante más rápido, digo, por eso, como ustedes no tenían ningún conocimiento prácticamente de Gestalt, me parece que estuvo bueno tomarnos el tiempo para entender la teoría. Pero a nosotros lo que más nos interesa es las técnicas, ¿sí? Eso es lo que más nos va a interesar. Bueno. ¿Bien? Entonces le mando un mensaje a Paola y le pregunto si llega Dale. o no, y si no. Y si no, arrancan ustedes y Pau da la otra. En vez de la que viene, la otra. ¿Está? En el campus yo ya les dejé el link de Zoom para la clase que viene en adelante, hasta el 20 y pico de junio. ¿Sí? Sí. Y arrancamos con esto, ya con las técnicas. ¿Les parece? Sí. Bueno. ¿Anduvo bien? ¿Cómo lo fueron sintiendo? ¿Bien? Sí. Sí, Caótico. con dificultades, pero bueno, bien, aparte, como, sí, esto que vos decís, habíamos visto muy, muy poquito de Gestalt,
Ujú. Así que bueno, sí, estuvo muy bueno. Estuvo bien. Bueno, genial. Sí. Bien, y les voy a subir también estos videitos de las clases grabadas, ¿sí? Así también Pau lo puede ver, ¿ok? Otra vez. Se cortó de nuevo. ¿En serio? Ah, mira. Sí. Sí. Decía que también le voy a subir este video de la clase, así Pau lo puede ver. ¿Ah? Ah, ¿Ok? Bueno, Bien. Bueno, martes que viene, 7 de la tarde. Ya queremos todos los martes más o menos de 7 a 8:20, 8:30 y así vamos avanzando. ¿Vale? Ujú. perfecto. bueno, Genial. Bueno, nos vemos el martes que viene. Chau, Dale. gracias. nos vemos. Chao, hasta Hasta luego. martes. Gracias. Chicos, Chao. nos Chau, vemos. chau.